Regresamos al tema del turismo de parto. Ya hablábamos hace ratito, les daba un adelanto de estas medidas que se han tomado en Estados Unidos, pues para retirar, primero para tratar de frenar el turismo de parto y de manera reciente ya de plano para quitarles la visa a quienes estén pues con esta práctica. Hacemos contacto ahora mismo con la doctora Leticia Calderón, investigadora del Instituto Mora y especialista en temas de migración y de relaciones México-Estados Unidos. Doctora, buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a todos. Qué amable. Oiga, doctora, pues ya escuchamos de estas medidas que se toman en Estados Unidos. Nos llamó la atención el fin de semana lo que sucedió en Ciudad Juárez. Muchos padres que viven ahí en la frontera, mexicanos con hijos nacidos en Estados Unidos, de plano decidieron no cruzar. Esto se está convirtiendo ya también en una especie de psicosis. Ya de plano tienen miedo a que les quiten la visa. Bueno, que les quiten la visa y también qué puede pasar con sus hijos a la hora de cruzar, si no viene un tutor a recogerlos. Mira, hay que entender una cosa que yo creo que, yo estoy hablando desde la Ciudad de México y creo que eso es importante. La dinámica de las fronteras es otra cosa muy distinta y ha tenido un dinamismo, yo diría desde hace décadas, no es una cuestión de ahora, en la cual la gente, pues todo mundo tiene familia del otro lado, todo mundo va y viene, bueno, también hay que matizar eso, no es todo el mundo, pero todo un sector importante. Y entonces en esto se ha dado una práctica que ha ocurrido hace décadas, y es que efectivamente las personas pensando en el mayor beneficio de sus hijos, y esto incluye tener la ciudadanía estadounidense, porque acuérdate que la ciudadanía mexicana no se pierde y al contrario, hay derecho a tener la doble nacionalidad. Entonces, lo que los padres han hecho es, cruzan a Estados Unidos, y tienen a sus hijos en ese lado, al final de cuentas son ciudadanos de ese país, se benefician de eso y también se benefician de la cuestión de ser mexicanos con la nacionalidad que los acompaña. Entonces, aquí hay una cuestión donde si nosotros nos ponemos a pensar en términos estrictamente como le gusta al neoliberalismo, del pragmatismo, de la decisión racional de la persona, es perfectamente racional. La persona cualquiera busca el mayor beneficio, maximizar su ganancia, vamos a decir, frente a un escenario, en este caso, sobre todo fronterizo. Esto también, claro que ocurre. ¿Y dónde saltaron las alertas para Estados Unidos? Encontraron una serie como de paquetes de hospitales, de personas de China. Porque esto no solo ocurre con los mexicanos, ocurre con todo el planeta. Claro, en la dinámica fronteriza México-Estados Unidos, pues es realmente una situación muy dura, porque para la gente los lleva a los hijos prácticamente diario a la escuela, van a las compras, muchos trabajan del otro lado, pero viven en México. Entonces, por eso quiero ponerlo mucho en que entendamos, es una dinámica también muy regional. Sí, doctora, y llama la atención de China, de Rusia, que venían a exactamente lo mismo. Se encienden estas alertas y pues se llevan entre las patas, como se dice coloquialmente, a quienes llevan esta vida binacional, ¿no? Y entonces viene este temor de algo, doctora, que además yo entiendo no estaba expresamente prohibido en la ley. O sea, no es algo ilegal el ir a hacerlo. Y por eso pues es una práctica común hasta donde entiendo que ahora, no sé si es un asunto como de ética o ahora formalmente ya estaría prohibido esto del turismo de parto. Pues mira, ya ves que no queremos hablar de lo ilegal en el sentido migratorio para no darle una connotación criminal, pero efectivamente es una práctica que no está pegada a la ley. ¿En qué sentido? En el que, bueno, una persona que estrictamente hablando vive en un país, te digo, en términos de pragmatismo y racionalidad es lógico, pero estrictamente hablando vive en un país y busca todos los mecanismos para, con una visa de turista, la B1 o B2, que es la que tienen las personas que van de turismo a Estados Unidos, o ir y decir, bueno, fui de turismo, fui a Disneylandia, lo que sea, y ahí me alcanzó el nacimiento de mi hijo. Pero esto que se ha vuelto ya una cuestión, como tú dices, una práctica, pues no necesariamente quiere decir que sea pegada
a lo que supondría el hecho de que la persona vive en Estados Unidos y que por tanto, bueno, pues su hijo nació en ese lugar, a pesar de que esa persona no tenga tampoco la nacionalidad, o incluso, acuérdate, y ese es el origen de todo este tema, que Donald Trump intentó, retomando una idea que viene de hace mucho tiempo, quitar la ciudadanía por nacimiento a quienes sus padres no tuvieran documentos para estar en el país, y se litigó de tal manera que llegó a la Suprema Corte. Hace un par de meses, finalmente la Suprema Corte decidió, bueno, no decidió, sino dio su veredicto final diciendo, no pasa, y se mantiene la regla de que quien nace en este país, independientemente de dónde están sus papás, quiénes son, de su condición legal y jurídica, son ciudadanos de Estados Unidos. A raíz de eso, el gobierno de Trump, digamos, haz de cuenta, en revancha, consiguió un recurso enorme para irse por otra vía, que es esta. Y es muy grave porque, primero, detectar a aquellos niños ciudadanos, niños o jóvenes ciudadanos estadounidenses, cuyos padres, rastrearlos, al nacer esos niños estaban con visa de turista en Estados Unidos. Sí, es muy grave, y lo peor de todo, esto no va nada más a los padres, vendrá eventualmente a esos hospitales donde con visa de turista, porque otra vez alguien puede estar, los hijos se adelantan y no alcanzas a llegar al hospital, todo el mundo que hemos tenido hijos sabemos que eso puede pasar, pero esto sí ha sido ya una práctica, y te diría yo que casi que la mitad de la frontera norte de México con Estados Unidos ha tenido esa situación. Tan es así que el tema de la doble nacionalidad en las fronteras, para el caso mexicano, es lo más recurrente que te puedas imaginar. Y por eso tanta publicidad incluso de los hospitales que ofrecían los paquetes y demás, y ahora pues estamos viendo las consecuencias. Pues doctora Leticia Calderón Chelius, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Ojalá que después podamos abordar el tema y ojalá que haya mejores noticias positivas pues para quienes se encuentran en esta situación. Por lo pronto, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y buen provecho. Gracias y buenas tardes.